Me meto un poco con la actualidad, con lo que está pasando con el gobierno y con, evidentemente, varias cosas para analizar que realmente habla de una situación, por lo menos, terminal del gobierno. El gobierno se encuentra atravesando las famosas etapas del duelo. ¿Qué está duelando? Como se dice coloquialmente. Su propio modelo de país. La primera etapa del duelo es la negación. Todo marcha acorde al plan, la inflación bajó, sacamos a 10, 11, 13, 15, 55, 88, 225 millones de personas de la pobreza, las jubilaciones se triplicaron en dólares, la inflación viajaba al 17%. Negar la realidad, hecho. Ahí tenemos el primer paso de las 5 etapas del duelo. La segunda etapa es la ira. No odiamos lo suficiente a los periodistas. El gobierno no hace las cosas mal, la culpa es de los medios. Enojo, bronca, son todos unos zurdos, por eso no pueden entender que vamos a ser Alemania en 600 años. Enojarse con la realidad, segundo punto. Ahora nos encontramos en la tercera etapa del duelo, que es la negociación. El gobierno empieza a ver encuestas que le dicen que la gente la está pasando mal, que los salarios son un problema y que no llegan a fin de mes. Primera medida, adelantarle plata a los gobernadores, incluso a los que odia. Al mismo tiempo, YPF toma, lo que entiendo, la buena decisión de congelar los precios de la nafta 45 días. Negociación. Empezar a amigarse con la realidad. En camino nada más. Le quedan 2 etapas más a estas etapas del duelo. La primera es la depresión. Milei, en algún punto, si sigue tomando medidas que van en contra de su lógica para sostener algún voto posible para el 27, va a entrar en depresión. Porque no hay nada peor que para alguien como Milei que tener que recular. Lo detesta porque se da cuenta que está equivocado. Y para una persona de tamaño ego es muy difícil encontrarse en esa posición de decir mi camino es el equivocado. Por último, llegando hasta el final de esta historia del duelo nacional por un proyecto fallido, aparece la aceptación. La realización de que este modelo no funcionó y que la Argentina necesita otra cosa. Acá sucede algo interesante, y es que puede que sean los propios votantes de Milei 2023 los que primero lleguen a esa conclusión, incluso antes que el propio gobierno. Pero creo que todos eventualmente arribarán a ese momento de darse cuenta que el modelo fracasó. Y lo podemos decir ahora, abril de 2026, faltando mucho para que termine el gobierno. Otro fenómeno que atraviesa el gobierno en estos momentos es una confusión espacio-temporal. Milei cree que sigue en octubre de 2025 cuando ganó la elección a pesar del escándalo de Andís y del narcodiputado de Spert. Hay un pequeño problema. Lo que hoy ha pasado, o mejor dicho, lo que ha pasado entre octubre del año pasado y hoy es terrible para la vida de los argentinos, y acá voy a utilizar algunos datos que nos trajo Hernán Lecher el viernes en C5N. La inflación hasta febrero, desde octubre hasta febrero, fue del 15%. Sumando lo que de marzo, estás casi en 20%. La carne aumentó 30%. El combustible, 43%. Los salarios, sí, ¿cuánto crees que aumentaron? Solamente entre el 6 y el 7%. Despidos, hasta ahora solo hay números oficiales, noviembre y diciembre, 12.000 por mes. ¿Sabes cuánto significa esto? El doble con respecto a los primeros 10 meses del 2025. Si la Argentina de octubre estaba en problemas, la Argentina del presente está en llamas. El gobierno no puede verlo porque sus ojos se encuentran atrapados en el pasado. Esto es un verdadero peligro. Imagínate que alguien tenga un incendio enfrente y no lo pueda ver porque los ojos los tiene en la nuca. Hablemos de Adorni ahora. Sí, otra vez de Adorni. Lamento tener que hablar de Adorni, pero todos los días hay que hablar de Adorni. Javier y Karina Milei tomaron la decisión de sostenerlo hasta donde se pueda. Esta acción de gobierno, para mí, será estudiada el día de mañana. El gobierno tomó la decisión de cruzar el Rubicón, en este caso en contra del pueblo. Son solo los fanáticos de Manuel quienes dicen que Adorni debe seguir en su cargo y solo tiene que dar respuestas ante un juez. Incluso, gran parte del electorado libertario asegura que el jefe de gabinete los está hundiendo. Vayamos a ver estos números de la consultora Subán Córdoba, que son realmente claros. Manuel Adorni tiene una imagen negativa del 62.4%. La positiva, 20.5%. Fondo de olla total. Pero no termina acá, porque quienes toman la decisión de cruzar este nuevo Rubicón político son los hermanos Milei. Miremos la imagen de ellos. Karina Milei, 63.2% negativa, 21.5% positiva. Javier Milei, 59.7% negativa, 34.6% positiva. ¿Notan algo en común en todos estos números? La imagen negativa de los tres es casi idéntica. La gente, mejor dicho, no separa en términos negativos a Adorni de los Milei, aunque sí todavía separan en positivo al presidente sobre su hermana y el vocero devenido en jefe de gabinete. Todavía le da cierta condición propia a Milei positiva sobre el resto, pero en lo negativo no. Todo el mundo que ve algo malo los identifica a los tres exactamente igual. Son lo mismo. Estamos en porcentajes de núcleo duro.
Porque un 33, 34, 28, 27 son números del núcleo duro, son los que difícilmente se muevan de ese lugar, como le ha pasado a otros gobiernos que han llegado a ese escenario, pero todavía le quedan 19 meses de gobierno por delante. Son 19 meses larguísimos, muy largos. Pero insisto en este último concepto. Es muy interesante ver las encuestas porque se ve el mismo número en los tres. La gente no los divide, no los separa. Y Adorni es el único de los tres que ha quedado expuesto y escrachadísimo por una causa que no puede justificar. Imagínense si conociéramos algo así de, por ejemplo, la hermana del presidente. ¿A dónde se van los números? Bueno, hoy sin haber eso, los tres tienen la misma imagen. Un ladrón casi público y dos personas que manejan los destinos políticos de la Argentina. Pensando un poco de esto, me puse a pensar en la cuestión política, en general, te diría ya, de la Argentina. Y obviamente que está claro que si nos escuchaste alguna vez, te vas a dar cuenta que no nos sentimos representados en lo más mínimo por este gobierno. Pero por momentos, a mí me pasa que tampoco me estoy encontrando representado en el mundo político en general. La pregunta es si a vos también te pasa lo mismo. Entonces pensé que si los que eventualmente pueden llegar al poder no están dando propuestas, ¿por qué no les damos nosotros? ¿Por qué no imaginar un poco la Argentina que queremos? Así que hoy me tomo el atrevimiento de plantear un poco la Argentina que yo quiero. Que tal vez es la que vos también querés, y que tal vez seamos 2, seamos 3, seamos 500, seamos miles, seamos millones. No lo sé. Tal vez estoy solo en esta. Pero me parece que si lo que está faltando son propuestas y nadie está dispuesto a darlas, o pocos están dispuestos a darlas, bueno, planteémosla nosotros. Hoy la pueden escuchar del otro lado y decir, ¿sabes qué? Es por acá. Nos encontramos ante un terreno absolutamente fértil para trazar una nueva política, una nueva geopolítica en realidad, de la nueva Argentina. Nuestra histórica tercera posición está más cotizada que nunca, ante un mundo que vuelve a polarizarse. ¿Qué mejor que negociar con todos? ¿Qué mejor que sacar provecho de tener los recursos que gran parte del mundo quiere? Argentina para los argentinos, los nativos y quienes decidan serlo, como toda la vida fue. Un pueblo que invita a quien quiere ser parte del mismo. Al mismo tiempo, surge la necesidad imperiosa de que un Estado eficiente entienda cuáles son las 3 o 4 industrias a desarrollar y se meta de lleno. Necesitamos poner quinta a fondo con este tema. Estamos atrasados y hay que recuperar posición. No hay que olvidar, también en este contexto, a nuestro socio regional por excelencia. Brasil y Lula tienen que ser aliados absolutos. ¿Competimos? Por supuesto. Pero podemos sacar lo mejor de cada uno en beneficio de esta nueva América que se nos propone. Vayamos al plano interno. El Estado no debe ser deficitario, lo que no implica que sea un Estado que no gaste. La salida es más recaudación por más producción y crecimiento económico. Una Argentina que produce y da trabajo con condiciones de dignidad es una Argentina que crece. Vayamos a cosas más elementales todavía. Comer en Argentina no puede ser un lujo. La carne tiene que ser accesible, la ropa tiene que ser accesible, el combustible, ahora que tenemos mucha más producción, tiene que ser altamente accesible en la Argentina. La seguridad es un factor importante. Pocas cosas le facilitan más la vida a la gente que vivir sin miedo. Es necesario trabajar en mejores fuerzas policiales que no cobren salarios de miseria como están cobrando hoy. Cuando escuchamos públicamente a policías que nunca hablan, porque los policías no pueden tener sindicato, no se pueden movilizar, etcétera, etcétera, y cuando uno habla dice estamos haciendo changas. Es un delirio. Los jubilados no pueden seguir siendo descartables. La vejez tiene que ser con dignidad. Los medicamentos gratuitos tienen que volver a ser la media. La educación, la cultura y la ciencia tienen que ser pilares fundamentales de la nueva Argentina. Sin educación no hay futuro. Sin cultura no hay identidad y sin ciencia no hay desarrollo. Un país no puede vivir sin futuro, sin identidad y sin desarrollo. Esto tiene que cambiar. Por último, necesitamos volver a encontrarnos con nosotros mismos. A ver en otro argentino un hermano y no un enemigo. A entender que lo individual es absolutamente importante, pero que si cada uno cumple su cuota, el colectivo está garantizado. Insisto, esto no es una campaña política. Es el deseo de mi corazón, es el amor que tengo por este país hablando a través de un micrófono. Y llegando, espero, a los corazones de muchos otros. Ojalá alguien lo haga posible, ojalá esto pueda existir. Y estoy planteando esto porque evidentemente nos estamos encontrando ante un fin de ciclo, que no significa un final de gobierno, porque más de uno va a recortar esto y va a decir que soy un golpista, y no estoy hablando de eso, al gobierno le quedan 19 meses y va a terminar su mandato, pero evidentemente el programa político y el programa económico de este gobierno, así como está agotado. Lo reflejan las encuestas. El 75% de la gente, en una encuesta, otra pregunta que hizo Juan Córdoba, el 75% de la gente está peor o igual de mal que hace 12 meses en términos económicos. El 55% empeoró y el 20% está igual de mal.
No es viable ningún país con esos números. 75% de la población. No estamos hablando ya de que es, no, bueno, sectores a los que beneficiamos y alguno va a quedar perjudicado porque no se puede para todos. No. Está más claro que nunca. Es para muy pocos y está en contra de la gran mayoría. 75% es la gran mayoría. Y lo peor es que dentro del 75%, y esto digo lo peor para el gobierno, ¿no? Dentro de ese 75%, inevitablemente, en términos matemáticos, hay mucha gente que lo votó. Porque no hay otra forma de poder llegar a ese número. Si 3/4 de la Argentina están mal y el gobierno lo votó el 56%, gran parte de los que lo votaron hoy están peor que antes. Hablábamos hace un rato de las etapas del duelo y darse cuenta o entender cuando uno perdió algo que tenía. Bueno, la esperanza por este gobierno puede haber sido algo que algunos tuvieron y hoy ya no la tienen. Y para poder llegar a esa resolución, para poder darse cuenta de que eso evidentemente pasó, tal vez tenés que atravesar todos estos momentos. Tenés que estar negado en un momento, decir, no, bueno, el gobierno hizo las cosas bien y... Bueno, en algún punto llegás a ese lugar. Y creo que cada vez son más los que llegan a ese lugar. Los que se van dando cuenta de que evidentemente el camino que estamos teniendo no es el correcto. El tema está en si el presidente se va a dar cuenta de eso. Y la pregunta que viene después de eso. Supongamos que se dé cuenta. ¿Puede hacer algo para cambiarlo? Porque pareciera que por justamente todas las medidas que tomó, todas las salidas que pueda llegar a tomar son altamente dañinas también. Ahí es donde digo un modelo agotado, un modelo acabado, un modelo terminado. Bueno, ¿cuál será el próximo modelo de este gobierno? No lo sé. Tendrán que resolverlo ellos, que son justamente a los que los votaron para que 4 años se hagan cargo de los destinos de esta